Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba. ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural. La mantarraya va a tocar, el esturión va a acompañar. Tú solo escucha, aquí está la marcha bajo el mar. Ya suena la flauta carpa en el arpa, al contrabajo ponle atención, oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón. Sí. Con la marimba y el violín, las truchas bailando, el mero cantando y el pesqueñín soplando el clarín, al fin soplará el trombón. ¿Quieres explorar? Si nuestra banda empieza a tocar y las almejas son castañuelas bajo el mar y las babosas son tan graciosas bajo el mar. El caracol es un... Los ignátidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno. Los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones. This site in the Tunitsa Hills is really a seahorse's treasure trove. That based on them we can really get some idea of the seahorse's evolution. Cada vez son menos abundantes, tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan restringidos a zonas en las que las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Un científico debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes y poder desarrollar planes de conservación. Muy poca gente o nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Todo lo que hacemos es nuevo. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro, capacidad de responder a retos que se nos planteen. Pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente sea adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición.
Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100 el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción.